más a Geopolítica desde aquí. Y como siempre hacemos énfasis en el hecho de que hacemos geopolítica desde aquí, hoy queremos tener con ustedes una conversación más militante, más directa, porque hoy la soberanía de Venezuela se encuentra fuertemente amenazada en esta guerra multidimensional que hace de la soberanía venezolana el blanco de todos los ataques mediáticos, psicológicos, pero también de las amenazas militares contra nuestra paz, contra nuestra tierra, contra nuestro derecho a la autodeterminación. La soberanía de Venezuela, que es la soberanía de toda nuestra América, ocupará hoy nuestro programa, porque este no es un programa neutral, no es un programa imparcial, es un programa en el que defendemos un análisis geopolítico antiimperialista, anticolonial y por tanto hacemos un análisis geopolítico comprometido con la defensa de la soberanía de nuestros pueblos. ¿Pero qué es la soberanía? Según el derecho internacional, ese derecho internacional contemporáneo que ellos mismos crearon en la segunda posguerra, la soberanía es el derecho de los estados a autodeterminarse. Pero ya a principios del siglo XIX, específicamente en 1819, Bolívar nos hablaba de soberanía popular, de la soberanía de los pueblos. Y en 1871, Marx hablaba de una soberanía que residía en la comuna, lo decía en su análisis sobre la guerra civil en Francia. Marx nos hablaba de cómo la soberanía del pueblo era la principal oposición a los intereses del imperio. Y por supuesto, nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. ¿Qué es la soberanía? ¿Por qué vale la pena defenderla? ¿Y por qué al imperialismo le interesa tanto atacar, vulnerar nuestra soberanía? Es parte de lo que conversaremos el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geopolítica desde aquí. Bueno, vamos a ver ahora nuestros titulares, no los nuestros, los de ellos y ellas, los de las grandes corporaciones mediáticas especialistas en presentarnos este tipo de falacias convertidas en titulares de prensa. Fox News. Trump cierra espacio aéreo sobre Venezuela. Nótese cómo este titular quiere hacernos pensar que esa amenaza terrorista de Donald Trump sobre nuestro cielo es legítima e incluso legal. Entonces, dicen, Trump cierra espacio aéreo como si eso fuera posible, como si no tuviéramos soberanía. El Vocero. DEA confirma que Puerto Rico es punto de tránsito para droga del cartel de los soles. El argumento de moda para atacar la soberanía venezolana. Por supuesto, otro titular al que nos tiene acostumbrados NTN 24, un panfleto, no un periódico, un panfleto contra la revolución bolivariana y contra los pueblos oprimidos del mundo. Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continua. No duerme, no descansa. Bueno, eso puede ser porque lo vemos trabajando y lo vemos en las pantallas de ANTV varias horas al día. Pero según Antonio Ledesma, que tal parece que vive en Miraflores, que observa de cerca al presidente, que tiene comunicación con la esposa del presidente, imagino yo, dice que esto es por la
por el aumento de la presión de Estados Unidos al régimen de Venezuela. O sea, fíjense en lo que aparenta ser una información, ¿ok? Pero es las palabras alocadas de un hombre que ni siquiera vive en Venezuela, que no puede tener acceso a la información real sobre las actividades del presidente Nicolás Maduro, pero este medio lo titula como si se tratase de una persona muy bien informada sobre la cotidianidad e incluso sobre la psicología del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque como ya sabemos, estos no son medios de comunicación. Como ya les dije, algunos ni siquiera podríamos llamarles periódicos, prensa. Realmente son panfletos, están abiertamente comprometidos, en este caso, con la entrega a algunos, porque tristemente en algunos de esos medios hay capital venezolano o hay directamente periodistas venezolanos y venezolanas, pero al estar comprometidos con la entrega de nuestra soberanía, con la vulneración de nuestra soberanía, son capaces de dar el espacio de titular a cualquier presunta información que les sea útil, porque su objetivo no es informarnos, su objetivo no es comunicar, su objetivo es defender los intereses de los grandes capitales que financian estas corporaciones mediáticas. Bueno, y para variar, la lectura recomendada de hoy no se las voy a recomendar yo, se las va a recomendar un amigo de la casa. Vamos a ver. Aquí está un libro fundamental de toda esta etapa. Un libro que ayuda a complementar, ayuda a beber de la gran experiencia victoriosa del pueblo de Ho Chi Minh. Pensamiento militar de Ho Chi Minh. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de la heroica y victoriosa Vietnam? ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo en la práctica de cómo se desarrolla, ¿no?, toda la línea defensiva integral? ¿Y cuántas cosas están por hacer? ¿Y qué vamos a hacer para que nuestra patria sea inexpugnable? Que nadie toque a nuestro país. Justamente una lectura para defender la soberanía. Y nos damos el lujo de tener aquí este libro, que lo tenemos además hace unos años, y como todos los libros que aquí les traemos, el pobre está rayadito. Pero yo les voy a recomendar que si no consiguen el libro, cualquier texto de Ho Chi Minh realmente vale la pena leerlo y analizarlo, sobre todo en este tiempo en que se trata de la resistencia popular prolongada, en que se trata de prepararnos, si fuera necesario, para una guerra popular prolongada, en este momento en el que recordamos que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Vamos a leer un pedacito de este libro. Ho Chi Minh siempre resaltaba el rol del pueblo en la lucha contra los imperialistas y colonialistas agresores, así como en la construcción de la nueva sociedad, las bases y la retaguardia. El proceso de desarrollo de las insurrecciones y la guerra revolucionaria en Vietnam evidenció la ley de que con el pueblo habrá todo, y que sin el pueblo nada se logra por 100 veces más fácil que sea, y con el pueblo todo se alcanza por 1000 veces difícil que sea. Pero además de nuestra lectura recomendada, por supuesto, también les tenemos una película recomendada. Y esta película habla sobre la rudeza, la dureza de la guerra para los niños y niñas. Se trata de Voces Inocentes, una película salvadoreña mexicana del año 2004,
que trata sobre la guerra en El Salvador y en la que ustedes van a vivir por un par de horas en carne propia, porque es una película que se conecta muy bien con la emocionalidad de quien la ve. Van a vivir lo que es una guerra para darnos cuenta que la paz, la defensa de la paz siempre vale la pena, porque las guerras no son divertidas, porque quien busca y procura la guerra, si está sano o si está sana, lo hace porque entonces no conoce lo terrible que es la guerra. La guerra, uno puede más o menos tratar de saber cuándo comienza, pero difícilmente se sabe cuándo y cómo termina. Así que vean Voces Inocentes y encontrarán ahí muchas más razones para defender la paz y la soberanía de nuestra América y en particular de nuestra amada Venezuela, porque ahí también verán la mano no tan invisible del tío Sam, de la doctrina Monroe estadounidense actuando contra la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro mapa. Y partiremos nuestro mapa por aquí, por Asia. Hablamos de China. China ha vuelto a pronunciarse, por supuesto, en defensa de la soberanía venezolana contra las amenazas a la soberanía venezolana por parte de los Estados Unidos, pero también ha advertido a Japón sobre sus pretensiones de injerir en los asuntos de China. Rusia, mientras tanto, la Federación Rusa está afianzando sus lazos con la India, y esto es muy importante porque además es, digamos, una reunión previa del presidente Putin con el presidente Modi en la India, y es muy importante porque la India es uno de los dos países más poblados del planeta. Sabemos que son China y la India, pero también es una de las economías más importantes del planeta y una de las economías BRICS, que ha venido alejándose de los Estados Unidos y ha venido, por el contrario, afianzando sus lazos cada vez más con este bloque económico emergente. Y precisamente esta reunión de Vladimir Putin con Modi tiene que ver con asuntos comerciales, y enfáticamente dijeron que la intención es proteger a sus economías de las presiones de la principal economía del mundo, que por supuesto en este momento continúa siendo por ahora la economía estadounidense. En Ucrania siguen los países europeos de la OTAN azuzando este conflicto que ya les hemos dicho es la guerra de la OTAN contra Rusia, que tiene como teatro de operaciones Ucrania, y desde aquí se están ejecutando verdaderas acciones terroristas en el Mar Negro, incluso en el Mediterráneo, supuestamente para atacar a la flota fantasma rusa. Pero es que como ahora el derecho internacional que ellos mismos crearon ya no existe, aquí cualquiera decide cerrar espacios aéreos de otros, vías marítimas de otros, vías marítimas internacionales, y estas son las consecuencias justamente de lo que ha sucedido aquí con la comunidad internacional y todas sus normas. Y es que todas esas normas tan pintorescas que había creado el mundo en la segunda posguerra, donde se hablaba de garantías de paz para la humanidad gracias a acuerdos que configuraban el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, está ahora aquí, yace sepultado bajo las ruinas de Gaza. Gaza, que continúa siendo violentada y atacada por la entidad genocida de Israel, que además de atacar a Gaza, continúa con su proyecto expansionista
colonialista, no solo sobre el territorio palestino, sino también contra el territorio sirio, libanés, y ahí continuará sobre Irak y sobre Egipto si nadie detiene a Israel. Pero hay alguien que sí denunció a Israel ante las instancias internacionales de la Corte Internacional de Justicia, y esa es Sudáfrica. Y justamente lo menciono porque aquí en Sudáfrica se realizó la cumbre del G20 y los Estados Unidos no asistió a esa cumbre con cualquier excusa. Ya les voy a mencionar de todo modo la excusa, pero hay que tener en cuenta que esta denuncia de Sudáfrica y la posición que ha sostenido Sudáfrica contra la entidad genocida de Israel es importante para esta decisión. Pero además habría que señalar que Elon Musk y su padre, que son fascistas, que son neonazis, que son absolutamente racistas, que fueron además el padre de Elon Musk. Recordemos que Elon Musk nació aquí en Sudáfrica. El padre de Elon Musk fue parte de ese apartheid tan vergonzoso para la humanidad, pues ahora andan denunciando un supuesto genocidio contra los sudafricanos blancos llamados Afrikaners, y con la excusa de ese supuesto genocidio de sudafricanos blancos, esto es los pájaros atacando a las escopetas y las escopetas defendiéndose y acusando a los pájaros. Bueno, entonces con esa excusa no asistió a Sudáfrica, pero más ahora que asume Estados Unidos la presidencia del G20, desapareció a Sudáfrica de la lista de países del G20. De hecho, lo sacó de la página web. Esas cosas arbitrarias, absolutamente groseras, que hace Donald Trump para dejarnos claro que no le interesan las leyes de Estados Unidos, no le interesan las leyes del mundo, no le interesa lo que piensan o sientan los demás, solo le interesan sus propios intereses, valga la redundancia, y los de sus amigos, como el millonario racista y también genocida de Elon Musk, que por supuesto es muy amigo también de la entidad genocida de Israel. Y aquí en Honduras, bueno, se realizaron las elecciones de nuevo con la injerencia de los Estados Unidos, que utilizó la misma maniobra que le funcionó bien en Argentina. Amenazó con tomar medidas económicas si no ganaba su candidato. Y ahí está Honduras debatiéndose entre el triunfo de la derecha o la ultraderecha, con dos candidatos, por cierto, de origen árabe, pero bueno, eso no implica posiciones políticas. Y Donald Trump continúa ahí presionando para que su candidato sea el que resulte electo, pero tristemente para nuestra América, lo que sí ya tenemos claro es que Honduras se debate entre la derecha y la ultraderecha. En Colombia, bueno, se aprobó una ley mediante la cual se ratifican convenciones internacionales contra el reclutamiento y el financiamiento de mercenarios. Por supuesto, como era de esperarse, se opusieron los pocos votos en contra que tuvo esta resolución para ratificar estas convenciones que se convirtió, pues se está planteando que sea justamente una ley. Tuvo la oposición del Centro Democrático. ¿Y por qué tuvo la oposición del Centro Democrático? Bueno, ellos argumentan que eso de
el mercenario es una figura muy confusa, en que entonces al prohibir el mercenariato se puede dejar sin empleo a los exmilitares colombianos en el exterior, etcétera, etcétera. Excusas y más excusas, porque realmente ellos han vivido durante muchos años de ese negocio y generaron, la clase política colombiana generó el mecanismo para que los militares colombianos se jubilaran lo suficientemente jóvenes como para ir a las filas de las compañías militares privadas y convertirse en soldados y oficiales también, por supuesto, de esas guerras por encargo, de esas guerras que se financian con ejércitos privados. Y entonces aquí, por ejemplo, recuerdo que aquí en Guinea-Bissau también hubo un golpe de estado militar del que estaremos profundizando detalles para nuestro próximo mapa. Aquí, además, en Colombia, bueno, Donald Trump, el señor de la guerra, el señor Matanza, diría aquella canción que fue famosa en mi juventud, dice ahora que podría también invadir Colombia para acabar con el narcotráfico o agredirla de cualquier modo. Y eso pues podría generarle a Trump muchos problemas, pero además podría llevarse muchas, entre comillas, sorpresas si de verdad se le metiera el ojo al negocio, y podría darse cuenta que en este negocio muchos de sus amigos y probablemente sus propios intereses estén ahí tocados en caso de que ataque. Por eso es que, como sabemos que es el imperialismo el que defiende, sostiene y creó también este negocio llamado narcotráfico, más bien pensamos que cuando se amenaza el narcotráfico, lo que se está buscando es una excusa para amenazar nuestra soberanía, para robarnos y, por supuesto, para subir el precio de la mercancía, porque esa subida de precio de mercancía aquí se convierte en mucha más ganancia que fluye dentro de su sistema económico y que se lava sobre todo en sus bancos. Colombia sacó un comunicado el día 2 de diciembre en el cual convoca a la solidaridad, a la unidad de América Latina y del Caribe, por cierto, para defender la soberanía de Colombia. Pero además, mientras amenazan la soberanía de Colombia, por supuesto que continúan amenazando la soberanía de Venezuela. Y la soberanía de Venezuela, que está permanentemente amenazada, pero que ahora tiene el más increíble despliegue militar hecho en las últimas décadas por parte de los Estados Unidos, pues tuvo en días recientes tuvo varias operaciones que resultaron interesantes de ver. Por ejemplo, vemos la decepción que están sufriendo algunos y algunas de quienes están pidiendo una acción militar directa para violar nuestra soberanía, al enterarse de que su tan promocionado Gerald Ford se trasladó hasta las Islas Vírgenes para descansar. Y ahí están en las islas estadounidenses descansando los militares de este portaaviones estadounidense. Por supuesto, ya sabemos que cuando amenazan nuestra soberanía se trata de robar nuestros recursos. Ese es el objetivo final, y es eso lo que hicieron con Citgo. Por supuesto, Venezuela de inmediato apeló esa decisión de vender Citgo, pero sigue quedando claro que tras las amenazas a nuestra soberanía está en primer lugar el deseo de poseer lo que nos pertenece.
pero también hay que decir, porque ya lo hemos dicho aquí y quiero insistir en ello, en que también es hacerle creer al mundo, a los pueblos oprimidos del mundo, que no hay vida más allá del capitalismo, que no hay esperanza para vivir en paz. Pero desde Venezuela seguimos defendiendo la paz, seguimos defendiendo la soberanía, insistimos en que la soberanía de Venezuela es la soberanía de nuestra América el día de hoy, y elementos para decir que esa defensa de la soberanía es cotidiana y es popular, pues lo vimos en las grandes movilizaciones de los últimos días, movilizaciones populares en Venezuela. Vamos a dejar hasta aquí nuestro mapa de este programa. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre la soberanía. Recordemos que la soberanía tiene varias dimensiones. Hablaremos sobre las diversas dimensiones de la soberanía económica, político, cultural, tecnológica, la soberanía incluso agroalimentaria, militar, territorial y también la soberanía jurídica. La soberanía no es lo mismo que la independencia, pero la una sin la otra no existe. Es muy importante también estar conscientes de que la antítesis histórica y conceptual de la soberanía sería el imperialismo. ¿Por qué decimos que es su antítesis? Bueno, porque ese imperialismo no es más que el capitalismo llegado a su lugar, a su momento de máxima concentración del capital, y ese capitalismo que nació chorreando lodo y sangre por todos sus poros, en esta fase imperialista, pues no para de chorrear lodo y sangre y nos está planteando, como hemos dicho aquí varias veces, la guerra a todos los pueblos del mundo para garantizar su existencia. ¿Qué significa garantizar su existencia? Pues seguir robando nuestras riquezas. Vamos a escuchar al respecto al queridísimo compañero, amigo, el sociólogo argentino Atilio Borón. Escuchemos. Cuando hablamos del imperialismo, estamos hablando del imperialismo estadounidense, el imperialismo norteamericano. No hay varios imperialismos, como a veces uno escucha por ahí, los imperialismos. Imperialismo hay uno solo, porque organiza un sistema que abarca todo el planeta. Y ahí no hay dos en pugna. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo China ahora? Rusia. Sí, pero no tienen ni vocación imperialista, ni capacidad para montar un sistema imperialista a nivel mundial. Porque un imperio no puede ser un imperio meramente regional, menos en esta época, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del imperialismo, el imperialismo norteamericano. China no tiene una pequeñísima base en el Cuerno de África, en Djibouti, China. Y Rusia tiene 2 o 3 por la zona del Ártico, nada más. Estados Unidos tiene más bases militares. Y hay un número mínimo, se calcula mínimo 130.000 hombres dispuestos en los más distintos países del planeta en esas bases de los Estados Unidos. Ese es un imperio. Un imperio que te obliga, por ejemplo, a comerciar en dólares y que si no lo haces te sanciona. Un imperio que se maneja y derrumba gobiernos o asfixia gobiernos. Lo que está pasando ahora en Venezuela, lo que viene pasando en Cuba hace 65, 66 años. El acoso permanente, ¿no es cierto? Movido por ese afán absolutamente insaciable de apoderarse de todos los recursos del planeta, todos para ellos. Hoy están yendo ferozmente sobre Venezuela, están desesperados.
son capaces de matar a su madre con tal de apropiarse del petróleo venezolano. Digo, petróleo y el oro y el coltan y el agua, toda la riqueza que tiene ese país que ha sido bendecido con una dotación de recursos naturales que es casi inigualable. Entonces el imperialismo es eso. Ahora, ¿cuál es la novedad de nuestro tiempo? Bueno, que la dominación estadounidense y el imperialismo norteamericano se está resquebrajando. Cada vez tienen menos influencia. Aunque en esta parte del mundo, nosotros desgraciadamente somos los vecinos, ¿verdad? Y lo que Estados Unidos permitiría, lo que el imperialismo norteamericano permitiría que ocurra, por ejemplo, en Laos, que es un país que tiene una constitución que se define marxista-leninista, de partido único, etc. Imagínense si Venezuela llegara a tener una constitución que dice todas esas cosas, digo, ¿no? Hubiera sido invadida Venezuela al día siguiente de la promulgación de la constitución. O sea, lo que en otras partes toleran a regañadientes, en América Latina es una cosa absolutamente inamovible. Entonces, el imperio está en decadencia, los torna más peligrosos. La fase, yo he estudiado mucho el tema la fase peor de los imperios, la fase más sanguinaria, más violenta, más brutal, no es cuando entran y conquistan, es cuando se van en retirada. Si ustedes miran la historia, ¿no es cierto?, de las luchas bolivarianas, y las luchas de Simón Bolívar, o las luchas del general San Martín acá en el sur, la ferocidad del imperio español en América llegó a un extremo, a un nivel no alcanzado jamás en la fase en que tenían que irse. Hicieron las mayores atrocidades. Digo, desmembrar a Tupac Amaru, Tupac Katari, digamos, ese tipo de cosas que no la habían hecho en la fase de instalación de la conquista. Entonces, es el peligro de hoy. Para el imperialismo, cualquier acto de autodeterminación nacional es una ofensa, es un agravio, es una amenaza. Pero les decía, claro, Estados Unidos hoy tiene, de todas maneras, una fuerza militar fenomenal. Pero perdió la carrera tecnológica. Y ojo, lo dije a propósito en pasado, ya la perdió. La carrera tecnológica la ha ganado China, pero por varios kilómetros de ventaja. Esto lo dijo Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, lo dijo ya en el 2019, el viejo, sabio. Dijo, nosotros hemos estado haciendo guerras por todo el mundo y China no hizo ni una sola guerra desde el triunfo de la revolución en 1949. Por eso estamos corriendo de atrás a China. Y hace apenas pocos días, habrá sido 2 o 3 semanas, un premio Nobel de Economía de Estados Unidos, Paul Krugman, que durante 30 años escribía la página de opinión del New York Times, dijo, nosotros estamos corriendo muy detrás de China y si seguimos con este gobierno hasta el 2028, dijo Krugman, la ventaja que nos habrá sacado China en ese momento sería ya absolutamente inalcanzable para Estados Unidos. Esto lo dijo Paul Krugman, premio Nobel de Economía, un hombre, un intelectual vinculado al Partido Demócrata, pero da a entender de que hay que parar a Trump antes del 28, cuando él supuestamente va a hacer una maniobra para poder volver a ser reelecto, cosa que no puede en este momento. Entonces, ante eso, autodeterminación nacional, la soberanía nacional, la democracia de base, la democracia comunal, la participación, eso es el elemento fundamental, el conjunto de elementos fundamentales para resistir la presión imperialista. La integración sudamericana, por algo Estados Unidos ha hecho todo lo posible para impedir el funcionamiento de organismos como la UNASUR, que tuvo en Ali Rodríguez, ¿verdad?, un venezolano ilustre, uno de sus grandes inspiradores y secretarios de la UNASUR. Negociemos de conjunto en un mundo difícil, ¿verdad?, en un mundo muy complicado. En un mundo que puede llegarnos a la Tercera Guerra Mundial. Ojo, y si hay Tercera Guerra Mundial, olvidémonos de todo, porque la nube atómica va a cubrir todo el planeta. Pero están tan locos, están tan desesperados el imperialismo, que es capaz de empujar casi hasta ese punto, al borde de la extinción de la especie humana. Por lo tanto, tenemos que ser profundamente antiimperialistas, coherentemente antiimperialistas.
no permitir que el imperio avance, se consolide, se recupere de esa declinación que es inevitable. Han perdido la carrera tecnológica, la carrera científica, la carrera económica. China es hoy mucho más en términos económicos que Estados Unidos. China tiene mucho más socios en el mundo que Estados Unidos. Rusia se viene por ahí también, la India, ni hablemos. O sea, hoy el mundo se ha convertido en algo totalmente policéntrico y multipolar, como lo advirtió tempranamente, ¿quién? Bueno, el comandante Hugo Chávez lo dijo hace mucho tiempo, ya estamos ya entrando en un mundo policéntrico, decía él. Recuerden ese discurso maravilloso en Naciones Unidas, donde mostró el libro de Chomsky, Hegemonía o Supervivencia. Bueno, esto es la tarea de nuestro tiempo, reafirmar la autodeterminación nacional, concitar la unión de América Latina, dar la gran batalla de ideas por todos los medios para discutir los planes del imperio, el sentido común que el imperio ha instalado en nuestras sociedades, que nos lleva a ser sociedades que de alguna manera quedan desarticuladas, indiferentes, desmovilizadas, pasivas, ¿verdad? Caso lo que estamos viendo en mi país, en Argentina, pero lo estoy viendo también en Chile, lo estoy viendo en muchos países, ¿verdad? La penetración de esa cultura de la antipolítica que nos lleva sencillamente a entregarnos en manos de nuestros opresores, siempre con el apoyo del imperio. Ya ven lo que pasó en la última elección en Honduras, ya ven lo que pasó en la elección anterior en Argentina, donde Trump personalmente mandó a votar en contra del kirchnerismo y la izquierda y votar a favor de Milei. Lo volvió a hacer ahora en Honduras, no le salió del todo bien, todavía no se sabe quién ganó en Honduras, pero bueno, tenemos que estar en guardia. Por lo tanto, ante esa apriete del imperialismo, reafirmación de la autodeterminación nacional, de los ideales bolivarianos fundamentales que son hoy más importantes que nunca, ¿verdad? A pesar de tener ya una antigüedad de más de 2 siglos. Pero como cuando se dicen grandes verdades, esas verdades perduran y atravesan los siglos. Bueno, recuerden que les había recomendado ya en un programa anterior ese libro del querido Atilio Borón, con el que ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que es América Latina en la geopolítica del imperialismo. En la reflexión que nos hace Atilio en este video que hizo para este programa es una reflexión muy profunda en el mismo tenor de su libro, así que yo quiero insistirles en que lean el libro de Atilio Borón, porque ahí vamos a poder profundizar esa amenaza permanente a la soberanía de los pueblos que constituye el imperialismo. Y algo muy importante que él destaca ahí y que tiene que ver con el resumen, el análisis un poco sintético que trató de hacernos en estos minutos, es que América Latina realmente sí es muy importante para el imperialismo. Ahora, esta contradicción que hemos señalado entre imperialismo y soberanía tiene que ver con que es la expresión, digamos, de la lucha de clases en escala mundial. Ya hemos dicho que hay un centro y hay una periferia, hay unos países que acumulan lo que nos roban al resto. Algunos prefieren llamarlo los países del norte y a nosotros y nosotras los condenados de la tierra que les recomendamos la semana pasada, como diría Frantz Fanon, pues nos llaman países del sur, pueblos del sur. Pero lo cierto es que ese norte, esos que acumulan, esos que son ya menos del 1% de la población, necesitan para sostener su poder y su riqueza, para sostener su comodidad y sus privilegios, pues robar lo que nos pertenece. Por eso es que cualquier ejercicio real de soberanía no formal, es decir, no un ejercicio de esos que se hacen como para que crean que tenemos soberanía, como lo hacían en Venezuela los gobiernos de la Cuarta República, como lo hacen la mayoría de los gobiernos liberales del mundo, una falsa defensa de la soberanía, donde incluso el discurso de la soberanía se usa para agredir pueblos hermanos. No, estamos hablando
de esa soberanía que reside intransferiblemente en los pueblos, tal como lo define la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero cualquier ejercicio entonces de esa soberanía es evidentemente inconveniente para el imperialismo porque es evidentemente revolucionario, subversivo a los ojos del gran capital, que obviamente si no viola nuestra soberanía, si no logra que nos arrodillemos, si no logra disponer de nuestras riquezas como si fueran suyas, entonces no puede mantener sus privilegios, no puede robarnos y no puede vivir como viven los ladrones cómodamente del trabajo de los demás. La administración de Donald Trump, por supuesto, ha mostrado con mucha franqueza, transparencia, quizás haya que agradecerle esa transparencia a este tirano, cómo el imperialismo está dispuesto a todo para robarnos. Claro que habría que decir que estos últimos intentos le han generado grandísimos escándalos dentro de los Estados Unidos, tanto a él como a su secretario de guerra, que ahora están tratando de eludir las muchas denuncias que se están haciendo desde otros no muy santos tampoco, que son los representantes del Partido Demócrata, pero incluso de representantes de su propio partido, pero sobre todo desde movimientos sociales estadounidenses solidarios con Venezuela y las denuncias que ha hecho la propia Venezuela y Colombia sobre cómo estas operaciones que han realizado en el Caribe, que han dejado ya más de 80 personas asesinadas, son crímenes de guerra, envueltos ahora en un escándalo muy grave, muy grave, que están teniendo ahora en los Estados Unidos. Están tratando tanto Trump como su secretario de guerra de, dicen, escurrir la arruga, correr la arruga, que se vaya más abajo, y está llegando donde sabíamos que iba a llegar. Quizás eso era lo que preveía el general del Comando Sur, que renunció hace poco tiempo, y es que ya están echándole la culpa a los militares o a la confusión propia de la guerra, de cómo han estado violando el derecho internacional humanitario, pero además cómo han violado las propias leyes estadounidenses con estas operaciones que están haciendo y con las que quizás estaban pretendiendo hacer, pero que ahora también han sido complicadas. Se les van a tornar aún más complicadas con toda la oposición interna que tienen. Ahora, no hay que creer que esa oposición interna, no la de los demócratas y los republicanos, no la de la clase dominante, se dé en defensa de la soberanía. Sí, por supuesto, lo hace la acción que sale desde los movimientos sociales estadounidenses solidarios con Venezuela, que han sido además muy valientes en defensa de la soberanía venezolana, y podemos recordar, por ejemplo, quienes con sus propias vidas defendieron la soberanía de la embajada venezolana en los Estados Unidos en aquellos días en que trataron de entrar a apoderarse de ella por la fuerza. Pero bueno, este ataque, como les digo, nos sirve para ver lo que a veces está muy oculto, ¿no? Parece que no queremos ver que la violencia contra la soberanía se traduce en operaciones militares reales y sencillas de ver, porque lo que sucede con esa gente, como les estaba diciendo antes, es que unos prefieren el poder duro, otros el poder blando, pero todos ellos quieren disponer de nuestra soberanía. Recordemos que el propio James Monroe, al que se le atribuye la doctrina Monroe, esa que determina que gracias a su destino manifiesto, gracias a que son un pueblo elegido por Dios, ellos tienen derecho a decidir
lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra América, ese presidente en 1822 reconoce, entre comillas, reconoce a Colombia. Y no estoy hablando de la Nueva Granada, estoy hablando a la Colombia creada por el libertador Simón Bolívar, lo que hoy llamamos la Gran Colombia. La reconoce porque siempre fue amigo de nuestras luchas. Falso, falso. No nos apoyaron en la guerra de la independencia. La reconoce porque una vez conquistada la independencia decidieron que era importante apostarle a nuestra soberanía. Falso. La reconocen porque entonces ya tienen miedo de que en un ejercicio soberano decidamos comerciar, tener relaciones con otras potencias económicas que no sean ellos. Tienen miedo que al sabernos dueños de nuestro territorio, de nuestra riqueza, de nuestros destinos, entonces nos dé por creer que podemos hacer con nuestras vidas lo que deseemos y no lo que ellos desean y lo que a ellos les conviene. Entonces, desde que Venezuela nace como república, desde que Colombia nace como república, ya ellos están preocupados por ver cómo se apropian de nuestra soberanía. Tenemos grandes muestras de ello hoy día. Las medidas coercitivas unilaterales, brutales, genocidas, que son más de 1000 en corto tiempo, que convierten a Venezuela no en el país más sancionado, porque ese país sin duda es Rusia, sino en el país que ha acumulado más sanciones en más corto tiempo. Esas medidas coercitivas unilaterales, no son sanciones, son medidas coercitivas unilaterales porque no han sido aprobadas por la Organización de Naciones Unidas, son una aplicación extraterritorial de sus leyes contra nuestros países. Por supuesto, también son una aplicación extraterritorial de sus leyes, y un desconocimiento de nuestra institucionalidad, no sé cómo calificarlas, porque realmente a veces me cuesta encontrar las palabras adecuadas para decírselas a ustedes, para calificar estas cosas tan arbitrarias, pero esas recompensas que han dictado contra el presidente de una república soberana e independiente como Venezuela y de sus ministros, y muy en particular contra nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa también. Todo eso es desconocimiento y violación de nuestra soberanía. ¿Qué podemos decir, por supuesto, del robo de Citgo que quieren terminar de ejecutar? ¿Qué podemos decir de su apuesta por quitarnos el territorio Esequibo? Esa es una afrenta a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial, a la soberanía que tenemos derecho a ejercer sobre nuestro territorio. ¿Qué podemos decir, por supuesto, de un presidente que cree que tiene derecho a decidir cuándo el espacio aéreo de nuestro país, de Venezuela, está cerrado o está abierto? ¿Es o no es eso una grosera injerencia, un groserísimo desconocimiento a la soberanía de nuestro pueblo? Otro ejemplo del desconocimiento de nuestra soberanía política, el decir que hay un nuevo presidente en Venezuela, como lo hicieron en el 2019, que es Juan Guaidó. O sea, no les importó lo que dijo nuestro pueblo en las urnas, simplemente ellos decidieron que era un señor que parece que quiere ser campeón mundial de pádel y que bueno, que él era el nuevo presidente de Venezuela, porque ellos, los hijos de Monroe, decidieron que ese era nuestro presidente, como si el presidente de Venezuela no lo eligiéramos los venezolanos y las venezolanas. Todo esto que están haciendo en estos últimos tiempos
tiene una coherencia histórica con lo que han hecho desde el mismo día en que nacimos como república. Obviamente, esa conquista de nuestra América fue una violación también a la soberanía de los pueblos que habitaban estas tierras. Pero en los últimos 2 siglos y algo más que tenemos como naciones independientes o como repúblicas independientes, pues el imperialismo, y en particular cuando hablamos de nuestra América, los Estados Unidos como centro del imperialismo, no ha parado de intentar violar nuestra soberanía, apoderarse de esa soberanía, administrarla como a ellos les parezca. Porque después de ese conteo grosero que ustedes recordarán que hizo Laura Richardson de todas las riquezas que tiene nuestra América, de todo el agua que poseemos, de el inmenso valor que tiene nuestro territorio amazónico, de las más grandes reservas petroleras que posee Venezuela, de las más grandes reservas de oro de nuestra América, que también las posee Venezuela, una de las más grandes del mundo, una de las más grandes reservas de gas, pero en general toda nuestra América tiene grandísimas reservas, obviamente pues ecológicas, mineroenergéticas, y pueblo trabajador al que también ellos aspiran a controlar y a utilizar como mejor les parezca. Cuando quieran lo convocan a trabajar en sus campos, en sus fábricas, cuando quieren lo expulsan de humillante manera, porque no nos respetan, Así que hacer defensa de nuestra soberanía es exigir el respeto que merecemos como pueblos soberanos, como pueblos libres, como pueblos independientes, con una independencia y una soberanía que nadie nos regaló, que conquistamos con la sangre de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Soberanía por la cual estamos dispuestos y dispuestas a entregar la vida. Y esto me recuerda que en estos días un intelectual supuestamente de izquierda me desafiaba preguntándome si en verdad yo iba a ser capaz de asumir el compromiso que firmé cuando me alisté en defensa de la soberanía de Venezuela. Por supuesto que si me alisté para defender la soberanía de Venezuela es porque estoy dispuesta a defender con el cuerpo estas ideas que hoy estoy aquí planteando, y afortunadamente no soy ni de las pocas ni muy especial. Somos muchos y muchas en este país dispuestos y dispuestas a defender la soberanía de Venezuela, y somos muchos y muchas dispuestas en nuestra América a defender la soberanía de Venezuela, porque en nuestra América, y se los digo además porque en los últimos días estuve viajando y pude conversar con varias personas de distintos lugares del continente, en nuestra América hay mucha gente dispuesta a venir a Venezuela, a entregar la vida en defensa de la soberanía de Venezuela, porque hay mucha conciencia de que la soberanía de Venezuela es realmente la soberanía de toda nuestra América. Pero qué triste que haya intelectuales que se creen de izquierda, pero piensan que se puede ser de izquierda y no defender la soberanía de un país que está siendo atacado por el epicentro del sistema capitalista. ¿Acaso se puede ser revolucionario o revolucionaria y no ser antiimperialista? Fidel Castro dijo alguna vez una frase que más o menos decía que si no estás viendo de frente al enemigo, probablemente es que sin darte cuenta estás parado del mismo lado de tu enemigo. Y creo que esa frase vale la pena recordarla hoy, porque definitivamente no se puede ser revolucionario si no se es antiimperialista, no se puede defender la soberanía de los pueblos, y en particular la soberanía de los pueblos oprimidos
del sur global y no asumir que esa es una posición revolucionaria, pero si somos revolucionarios, entonces tenemos que pararnos de frente a ese imperio y decirle al imperio que aquí estamos los pueblos soberanos dispuestos a ponerle freno a sus apetencias. Cuéstenos lo que nos cueste, debemos defender nuestra soberanía. Y cuando los Estados Unidos ha elegido como objetivo de su guerra híbrida contra nuestros pueblos a nuestra querida Venezuela, cuando ha elegido el Mar Caribe como el teatro operativo de su guerra contra la soberanía de nuestros pueblos, todos los pueblos del mundo, todos los revolucionarios y las revolucionarias del mundo deben estar con el bravo pueblo de Venezuela. Les dijimos que este era un programa en el que íbamos a tratar de dar más pasos al frente de lo normal, porque es que el imperialismo ha estado acosándonos con una guerra psicológica, comunicacional, amenazándonos con operaciones militares y también, por cierto, creo que nos están, entre otras cosas, también queriendo cobrar eso que no nos perdonan, y es que Venezuela haya sido uno de los primeros países del planeta en eliminar la pesca de arrastre y en dignificar a nuestros pescadores y pescadoras artesanales. Yo creo que esa cuenta también nos la están cobrando, y hoy día los pescadores y pescadoras de Venezuela, de Colombia, del Caribe en general, son el orgullo de quienes amamos estas tierras y defendemos su soberanía. La defenderemos hasta las últimas consecuencias, y hoy desde Geopolítica, desde aquí, queremos invitarles sin miedo, sin dudas, a defender a Venezuela, a defender la revolución bolivariana, a defender la soberanía de nuestros pueblos. Un fuerte abrazo desde el corazón, un fuerte abrazo para todos desde aquí, desde este Caribe rebelde, desde la cuna del Libertador, desde aquí donde está sembrado nuestro comandante eterno. Un fuerte abrazo para todos y todas, y hasta aquí este programa combativo de Geopolítica, que es desde aquí un programa con una visión geopolítica soberana, porque no es geopolítica imperialista, porque no es geopolítica arrodillada, porque no es geopolítica desde allá.